Hola, en esta sesión vamos a ver cómo se utiliza de forma básica el gestor de base de datos Access Database. Este gestor viene incluido con el paquete de Office de Microsoft. Así que vamos a cambiarle el nombre por base de datos negocio, así se va a llamar, negocio punto ACCDB. Esa es la extensión de esta aplicación, ACCDB. Vamos a abrirla y aquí está, habilitar contenido. Ahora vamos a crear la pestaña crear y crear una tabla. Aquí está. Vamos a ir a vistas aquí para ir a vista de diseño. Nos pide el nombre de la tabla. Vamos a poner tabla usuarios, aceptar. Vamos a ver que se nos abre esta vista, que es la vista de diseño, en la que podemos ingresar los campos y los tipos de datos que se van a utilizar en esos campos. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle ID usuario, el identificador, ID usuario. Y a decirle que va a tener un tipo de dato del tipo texto corto. Podemos ver que hay varios tipos de datos. Los más importantes, sino que los más utilizados, porque todos son importantes, es el texto corto, el tipo número, el tipo fecha, el tipo moneda. Los demás se utilizan también, pero esos son los más utilizados. Vamos a dejarle texto corto en el ID y a darnos cuenta que este campo tiene un símbolo aquí, una llave. Esta llave nos va a permitir hacer una relación de esta tabla con otras posibles tablas. Podemos decir que es el campo más importante de esta tabla. Es el que lo representa y tiene esa llave. Vamos a declarar otro campo que va a ser de otro tipo de dato. Vamos a decirle que ahora sea del tipo número. Vamos a decirle que va a ser el número guión bajo usuario, número usuario, y va a ser del tipo número. Solo números vamos a poder colocar ahí. En el de tipo de texto pueden ser números y letras, porque no es más que una cadena de texto, una cadena de caracteres. Vamos a utilizar otro ahora que sea del tipo fecha. Vamos a ponerle fecha inscripción. Fecha inscripción, y que va a ser del tipo fecha. Y por último vamos a poner adeudo usuario. Y ese va a ser del tipo moneda. Ahí está. El tipo moneda es un tipo de dato de punto flotante. Eso es el tipo moneda.
Muy bien. Tipo texto, tipo número, tipo fecha, tipo moneda. Son los más usuales. Una vez que ya hemos declarado los campos y el tipo de dato que contendrán, vamos a guardar y nos vamos a la vista de hoja de datos. Aquí está. Para comenzar a ingresar los datos. ID de usuario. Vamos a poner números y letras. Ahí está. En el número de usuario vamos a decir que era el número 12. Usuario número 12. Fecha de inscripción. Podemos abrir aquí y decirle que fue el 11 del mes 10 del 2014 y que tiene un adeudo de 215. Ahí está. Acabamos de ingresar un registro. Y tenemos en el campo 1, campo 2, campo 3, campo 4. Tenemos 4 campos y un registro. Vamos a ingresar un segundo registro. Campos y registros. Las filas son los registros. Muy bien. Vamos a decir que es el nuevo ID de usuario, el identificador. Vamos a decirle que es el número 25 que ingresó el 4 de mayo de del 2013 y que tiene un adeudo de 150. Ahí está. Uno más, otro registro. ID de usuario. El número del usuario va a ser el 78 y que ingresó el 25 de el mes 4 del 2020 y que tiene un adeudo de 96. Ahí está. Y así sucesivamente podemos ir ingresando más o lo que se necesite de registros. Vamos a guardar. Vamos a ver entonces ahora lo que nos interesa mucho más de la creación de esta base de datos. Vamos a ir a crear y a diseño de consulta. En diseño de consulta vamos a ir a las vistas y queremos que nos muestre la vista SQL. Aquí está. De forma que vamos a poder escribir como sentencia lo que queremos, que nos muestre, que nos busque una consulta a la base de datos. Vamos a poner la palabra select, selecciona, un asterisco para decirle que es todo, que seleccione todos los campos, from, desde, selecciona todos los campos desde la tabla usuarios. Tabla usuarios.
podemos ver que tiene el mismo nombre que acá, ¿sí? Debe tener exactamente el mismo nombre para que no genere errores. Selecciona todos los campos desde la tabla usuarios y terminamos con un punto y coma. De forma que si le damos en ejecutar, aquí está. Nos está devolviendo todos los campos y todos los registros desde la tabla usuarios. Vamos a abrir otra vez la vista SQL. Esta es una consulta que vamos a estar utilizando mucho en el diseño de una interfaz gráfica que realizaremos para hacer consultas a esta base de datos. La realizaremos en lenguaje Java. Esa es la razón por la que estamos haciendo este pequeño estudio sobre cómo se hace una base de datos en Access. Pero ahora, ¿qué tal que no queremos que nos presente todos los datos, sino solamente algunos campos? Por ejemplo, el ID y también el adeudo. ID usuario y adeudo usuario. Pues entonces, en lugar del asterisco, le ponemos los nombres de esos campos. Le ponemos ID usuario, así, y luego coma, y el nombre del siguiente campo que queremos, que es adeudo usuario. Entonces nos va a presentar solamente estos dos campos, ya no todos completos. De forma que si le damos en ejecutar, aquí están solamente los dos campos que le pedimos. Y nos presenta todos completos lo que son los registros, todos los registros. Si ahora le decimos que nos presente todos los campos, una vez más, todos los campos, select todos los campos, vamos a borrar todo esto, select todos los campos from, desde la tabla usuarios, y ponemos la palabra where, donde. Vamos a hacer una selección. Preséntame todos los campos desde la tabla usuario donde ID usuario sea igual a, vamos a elegir uno, vamos a copiarlo, sea igual a este ID. Como este ID es alfanumérico, o sea, es una cadena de caracteres, vamos a ponerle unas comillas simples, así, entre comillas simples, porque es una cadena de caracteres y así es como se hace el llamado. Si le damos ahora en ejecutar, aquí está, nos presenta únicamente este registro, que es el que corresponde a lo que le estamos pidiendo.
donde ID usuario es igual a este código, a este ID, a esta cadena de caracteres. Si en lugar de el ID usuario, esto es muy importante, queremos que nos devuelva donde el número usuario es igual a 12, entonces le ponemos aquí que número usuario sea igual a 14. En esta ocasión, como es un campo del tipo numérico, solo se pone el número, sin las comillas simples. Así nada más. De forma que si le damos en ejecutar, no nos devuelve nada en este caso, porque no hay ninguno que tenga el número 14. ¿Sí? Es el número 12, 25 o 78. De forma que necesitamos decirle que es el número 12. Si le ponemos cualquier otro que no exista, pues nos va a devolver nada, porque no hay nada que coincida. Ejecutar y aquí está. Aquí está el registro que le pedimos, que coincide con el 12. Si ahora quisiéramos que nos devuelva utilizando la fecha, por ejemplo esta, vamos a copiarla, esta fecha, y le decimos en vista SQL que nos devuelva todo desde la tabla usuarios, donde fecha, inscripción sea igual a esta fecha, nos tendría que devolver el registro que corresponde, pero aquí, como es un tipo fecha, necesitamos colocarle un numeral al principio y un numeral al final. Así como en las cadenas de caracteres utilizamos las comillas simples para poder llamar a un tipo de dato fecha, necesitamos colocarlo entre numerales. Y si le damos en ejecutar, aquí está. Aquí está. Muy bien. ¿Qué pasa si le decimos que queremos que nos devuelva los usuarios que deben, en este caso, menos de 100 pesos, que sería este? Que nos devuelva el que deba menos de 100 pesos. Bueno, entonces utilizaríamos ese otro campo, donde adeudo usuario sea menor o igual a 100. Menor o igual a 100. Estamos utilizando este operador de menor o igual. Que sea menor o igual a 100. Si le damos en diseño, aquí está. Nos devuelve solo el de 96, porque es el menor o igual a 100. Es lo que nos está devolviendo. Aquí está, por medio de este operador.
Muy bien. Vamos a decirle entonces que nos devuelva en esta consulta, nos devuelva todo, todos los campos y todos los usuarios, todos completos, todos los registros. Ejecutar, aquí está. Vamos a suponer que ya obtuvimos esta respuesta que queríamos de la consulta y que ahora la queremos presentar para imprimirla o para hacer algunas otras modificaciones. Para ello tenemos la herramienta de datos externos. Podemos exportar a un Excel, a un PDF, a un archivo de texto o a un archivo del tipo correo para enviarlo por correo. Incluso lo podríamos exportar a otra base de datos del tipo Access o a un archivo de Word. Llevar esta tabla a una tabla del tipo Word. Lo más usual es que se utilice para Excel si queremos hacer algunas modificaciones o en PDF para presentarlo o imprimirlo. Es lo más usual. Si le decimos que queremos exportarlo a Excel, simplemente le damos ahí y activamos este check, exportar datos con formato y diseño y aceptar y cerrar, de forma que aquí tenemos ya nuestro Excel. Aquí está nuestro Excel para hacer algunas modificaciones. También podemos hacer la exportación al PDF. Si le damos aquí en publicar y cerrar, aquí tenemos nuestro PDF. Listo. Muy bien. ¿Qué pasa si le decimos que lo queremos en archivo de texto? Pues vamos a ver cómo lo presenta. Nos dice cómo es que lo quieres codificar. En Windows, predeterminado, por supuesto que sí. Y aceptar. Vamos a ver cómo nos lo presentó. Aquí está. Aquí está presentado. Así es como funciona este manejador de bases de datos. Es de forma muy básica, por supuesto, pero necesitábamos ver cómo hacer una base de datos de forma básica porque vamos a hacer en la siguiente sesión una interfaz gráfica de conexión a esta base de datos para hacer consultas. Por esta sesión eso sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión.